Entonces lo primero que les había representado es el primer movimiento. Vean que primero que todo lo representé en azul y es un movimiento que se hace a una velocidad de 1200 centímetros por segundo y se hace durante un tiempo de 9 segundos. Posteriormente reduce su velocidad, ahora su velocidad es de 480 centímetros y recorre esta distancia. ¿Bien? Ambas en líneas rectas y en el mismo sentido. Y la segunda distancia lo hace en un tiempo de 7 segundos. La pregunta del inciso A, sería, calcule el camino recorrido total, o sea, la distancia total recorrida durante los 16 segundos. Cabe resaltar que les dicen 16 segundos porque es el primer tiempo de 9 más el segundo tiempo de 7. 9 más 7, 16 segundos. ¿Ok? Entonces en este problema lo que tenían era que calcular primero S1, que es la distancia 1, el primer recorrido, y después calcular S2, que es la segunda distancia del segundo recorrido. ¿Ok? Intenten hacerlo en su cuaderno. Ok, primero voy a preguntar, ¿pueden hacerlo? ¿Pueden hacerlo? ¿Sí? No lo entiendo. No. Ok. Entonces, ¿qué es la parte que no entiendes, Ailet? Lo de calcular. Ok, a la hora de calcular el desplazamiento, ¿te refieres? Ajá. Ok, perfecto. Bueno, para calcular el desplazamiento, recuerda que como estamos en el tipo de movimiento que es movimiento rectilíneo uniforme, recuerda que siempre utilizamos la misma ecuación. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Esta ecuación es su mejor arma, ¿bien? O sea, y es la única que tienen por ahora. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿bien? Te voy a hacer una Ajá. pregunta. ¿Cuántas incógnitas tienes en esta ecuación? O sea, ¿cuántas? 2. No, aquí en esta ecuación tienes tres variables. Tienes la Ajá. velocidad, tienes el desplazamiento o la distancia y tienes El el tiempo. tiempo. O sea que cada vez que en un problema ustedes necesiten calcular alguna de estas tres y sea un tipo de movimiento MRU, ustedes pueden utilizar esta ecuación. ¿Ok? Entonces, Ajá. ahora, ¿cómo la vamos a utilizar? Bueno, para poder utilizarla, primero que todo hay que ver qué es lo que yo tengo que calcular. De estos tres parámetros, ¿cuál tú crees que necesite calcular? El desplazamiento y tiempo. No, el tiempo es un dato, mira. Solamente te están pidiendo el desplazamiento total. Y recuerda que para Ajá. poder calcular el desplazamiento total, primero hay que calcular el desplazamiento con S1 y el desplazamiento Con ese 2. con S2, correcto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si yo de esta ecuación quiero calcular solamente el desplazamiento, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo es que se llama eso? ¿Cómo tengo que hacer para dejarlo solo? ¿Cómo se llamaba ese paso que yo hacía? Recuerden que eso es despejar una variable. ¿Ok? Yo tengo que despejar el desplazamiento. Despejar el desplazamiento significa que el desplazamiento va a quedar solo en uno de los dos miembros. Bien, en este caso yo quiero que quede solo en este miembro. Por lo tanto, este tiempo que está dividiendo, ¿cómo yo lo puedo pasar hacia el otro lado? Cuando un elemento está dividiendo, ¿cómo pasa hacia el otro lado? Multiplicando. Multiplicando. Recuerde que siempre es con lo contrario, ¿no? Si está multiplicando, yo lo puedo pasar dividiendo. Si está sumando, lo paso restando. O sea, siempre es el signo contrario. Entonces, este tiempo que está dividiendo, yo sé que está dividiendo porque está en el denominador, ¿ok? Si está en el denominador, ya yo sé que está dividiendo. Entonces, lo voy a pasar multiplicando a la velocidad. Entonces, te das cuenta que de esta forma, tú puedes siempre calcular el desplazamiento, ¿sí o no? Siempre que ustedes Sí. deseen calcular el desplazamiento, siempre va a ser el tiempo multiplicado por la velocidad. O sea que para yo calcular ese 1, ¿qué es lo que tendría que hacer? Tendría que multiplicar ¿qué cosa? El tiempo Tiempo. por la velocidad. ¿Entendido? Sí. Ok, una sola cosa. Aquí es necesario, antes de empezar a hacer los cálculos, convertir. ¿Ok? Y vamos a convertir estas dos unidades de medida para ir practicando.
quiero convertir 1200 centímetros por segundo. Primero que todo, ¿por qué hay que convertir? Ok, ¿cuál de las dos unidades hay que convertir? ¿Centímetros o segundos? ¿Cuál? Centímetros. Centímetros. ¿Por qué centímetros? Porque recuerden que la velocidad siempre tiene que estar expresada en metros por segundo. Ese es el acuerdo al cual habíamos llegado, ¿no? ¿Por qué? Porque este es mi sistema internacional de unidades. Bien, tiene siempre que estar expresado en metros y el tiempo en segundos, o sea, metros sobre segundos. Y si aquí nos damos cuenta, bueno, los centímetros están bien, ¿no? Perdón, los segundos están bien. ¿Qué es lo único que habría que cambiar aquí? Estos centímetros. Centímetros. ¿Ok? Entonces yo tendría que convertir de centímetros a ¿qué? A metros. Exacto. Tendría que convertir de centímetros a metros. Bien, vamos a hacer esa conversión. Tengo 1200 centímetros sobre segundo, vean, ¿ok? Tengo centímetros sobre segundo, ¿qué es eso, no? Es exactamente lo mismo. Ahora, ¿cómo tengo que hacer para convertir? Recuerden que tenía que multiplicar por ¿qué? Por la fracción del factor de conversión. ¿Qué unidades de medida coloco aquí? ¿Alguien me puede decir? Arriba y abajo. ¿Qué unidades de medida coloco? ¿No recuerdan? Recuerden, No. si yo quiero eliminar los centímetros, entonces coloco los centímetros abajo para que se puedan cancelar. ¿Y arriba qué coloco? Dijiste metros y Arianes. ¿Qué tienes el micrófono parado? No sé si hablaste. Okay. Bien. Centímetros a metros, ¿ok? Vean que yo voy a convertir de centímetros a metros. ¿Por qué los coloco en este orden? Bueno, para que cuando multiplique se me eliminen los centímetros y solamente con qué me voy a quedar, metros y segundos, ¿ok? Que es el objetivo de mi conversión. Entonces aquí tengo que utilizar el factor de conversión. El factor de conversión es, ¿alguien me puede decir un metro cuántos centímetros tiene? ¿Alguien? Bueno, un metro tiene 100 centímetros, ¿ok? Recuerden que normalmente yo le doy este factor de conversión. Un metro tiene 100 centímetros. O sea que donde está el metro, ¿qué número voy a colocar? Bien. El 1, ¿ven? Miren, el 1. ¿Y donde están los centímetros, qué número tengo que colocar? Bien. El 100. Entonces vean que elimino los centímetros y ahora tengo que multiplicar 1200 por 1. Recuerden que siempre se multiplica por el de arriba y se divide entre el de abajo. 1200 por 1 sería 1200 y 1200 entre 100 sería 12. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta me quedó 12 metros sobre segundo. Vea que arriba quedan metros y abajo queda segundo, que es la unidad que deseamos. ¿Dudas con esto? No. Hagan la otra conversión en su cuaderno, la de 480, por favor. Conviertan 480 centímetros sobre segundo. Conviértanlo a metros por segundo, a ver, ustedes, y díganme cuánto les da. Sí, me sale grabando.
Es convertirlo a metros, ¿cierto? Correcto. A metros por segundo. Ah, ok. Vean que los segundos no hay que hacerle nada, ¿ok? Los segundos se quedan exactamente igual. Aquí lo único que hay que convertir son los centímetros. Por eso esto multiplica por esta fracción. Daría 96 ms. Ese puede ser el segundo. No, 96. I don't think so. ¿Cómo te dio 96? Porque primero 480 lo multipliqué por 1 y después lo dividí entre 100. Ah, eso da 4,8. Ah, Te quedó así, ¿verdad? Así. Eliminamos sí. los centímetros. Y cuando dividimos Ajá. 480 entre 100, realiza bien la división. Eso da 4,8 metros por Fuerte. segundo. ¿Okay? Acostúmbrense a decirle bien el nombre de las unidades de medida. ¿Okay? Ese es metros por sobre segundo. Metros sobre segundo. ¿Okay? Sí, 4,8. Ahora sí. Yo no la estoy viendo. Bien, bueno, jóvenes. Entonces, una vez que ya tenemos convertida cada una de las velocidades, bueno, vamos a calcular los desplazamientos, ¿no? Recuerden que para calcular el S1, que es el primer desplazamiento, es velocidad, lo que habíamos quedado, ¿no? Bueno, realmente el orden de los factores, recuerden que no afecta el producto, ¿no? Puede ser tiempo por velocidad o velocidad por tiempo. Realmente no interesa. Vamos a poner tiempo, que serían los 9 segundos, por la velocidad en ese intervalo, que serían los 12 metros sobre segundo. ¿Okay? Vean que aquí los segundos se eliminan y me queda solamente metros. Es lo que tiene que ser, ¿no? Porque el desplazamiento, que es la distancia, se da en metros. ¿Cuánto es 12 por 9? ¿Cuánto? 108. 108, ¿verdad? 108 metros. Bueno, ahora hago exactamente lo mismo, pero para calcular S2. Bien, calculen ustedes S2 a ver cuánto les da. Aquí serían los 7 segundos por 4,8 metros sobre segundo. Acostúmbrese siempre a poner las unidades de medida. Bien, se eliminan los segundos y me quedan solamente los metros. ¿Cuánto daría esto? ¿28,56 por casualidad? ¿O cuánto da? $33.6.
36 puntos, 33.6. 33.6. Sí, tiene sentido. Puede que sí. metros. 33.6. Bien. O sea que vean que ya con esto calculamos el desplazamiento 1 y el desplazamiento 2. Finalmente, para la respuesta final, que es la suma de los desplazamientos, o sea, el desplazamiento total, solamente tendría que sumar estos dos, ¿no? 108 más 33.6, que eso va a dar un total de 141.6. O sea que el desplazamiento total del auto fue de 141.6. ¿Dudas en este problema? No. ¿Me entendieron? Sí. Ok, perfecto. Vamos al inciso B. Bien, el inciso B les piden calcular la velocidad media o la velocidad promedio. Vamos a poner así la velocidad media, ¿ok? Con este símbolo aquí arriba. Entonces la velocidad media no es más que calcular el promedio. ¿Saben ustedes calcular el promedio? No. Calcular el promedio es sumar, por ejemplo, cuando ustedes calculan el promedio de sus notas. ¿Nunca han hecho eso? No. No. Bueno, para calcular el promedio de sus notas, ustedes suman todas las notas que tienen y la dividen entre la cantidad de notas que tomaron. Por ejemplo, si quieren ver el promedio de notas diarias, ya, suman todas las notas diarias que tuvieron y la dividen entre la cantidad de notas diarias. Bueno, exactamente lo mismo se hace con las velocidades. Bien, si yo quisiera calcular la velocidad media entre estas dos velocidades, lo que tengo que hacer es sumar las dos y dividirlas entre la cantidad de velocidades. Como son dos velocidades, entonces debo de dividir entre dos. Entonces, primero la sumo, sería 12 metros por segundo, más la otra velocidad que nos había dado 4.8 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso solo tendría que sumar y después dividir. 12 más 4.8 casi siempre es ¿cuánto? 16.8. Y 16.8 entre 2 sería 8.4. O sea que la velocidad promedio en este caso fue de 8.4 metros por segundo. ¿Ok? Bien. Les voy a poner en el tablero el otro para que lo vayan leyendo. Bien. Pueden ir leyendo el número 5, por favor. ¿Aló? ¿Aló? Ok. Bien. Tenemos el número 5. ¿Ya lo leyeron? Intenten obtener los datos, por favor. A ver. Bien, en el problema dice, se produce un disparo
a 2.04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tardará el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros sobre segundo? Se produce un disparo a 2.04 kilómetros de donde se encuentra un policía. ¿Cuánto tardará el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? ¿Ok? Ahí le está repetido 2 veces. Sí, sale, no sé por qué. No te preocupes. Ya. Entonces, vamos allá. Es el problema número 5. Problema número 5. Dice el problema. Vamos a ver cuáles son los datos. A ver, ¿alguien me puede decir cuáles son los datos que encontraron? ¿Qué datos encontraron? ¿Qué datos les dan? Vamos a hacer la representación. Tenemos el señor policía. ¿Ok? Y aquí tenemos el arma de fuego. Vamos a suponer que aquí tenemos la bala. ¿Ok? Entonces, obviamente el sonido, recuerden que el sonido viaja en todas las direcciones. ¿Ok? Y el sonido es una onda que también tiene una velocidad. Entonces, me dicen que a esta distancia se produce el disparo. Aquí hay una distancia de 2.04 kilómetros. Bien, entonces la onda de sonido viaja de esta forma. Va a empezar a viajar, a viajar, a viajar, a viajar, a viajar. Bien, cada vez se va a ir haciendo más grande hasta que ella alcanza al policía y entonces es cuando el policía la oye. Bien, dicha onda de sonido viaja en este sentido con una velocidad. ¿Cuál es la velocidad a la cual viaja la onda de sonido? Que les dicen en el problema. Correcto, 330 metros sobre segundo. ¿Ok? Vean, ahí lo dice. ¿Cuánto tardará el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? O sea, esa es la velocidad del sonido en el aire. Y este dato que tenemos aquí, entonces sería la distancia que recorre, ¿verdad? Como el disparo se efectúa a 2.04 kilómetros, entonces tenemos que esa es la distancia que tiene que recorrer el sonido para llegar a donde está el policía. Entonces vean, ¿cuál ustedes creen que sea la incógnita de este problema? ¿Qué es lo que les están pidiendo calcular? ¿Alguien? Ujú, ¿Puede poner ujú. la- ¿Qué les están pidiendo calcular aquí? la velocidad? Lee bien. El 5. Lean bien la pregunta. ¿Qué les están pidiendo calcular? Fíjense. ¿Cuánto tarda el policía en oírlo si la velocidad del sonido en el aire es de 330 metros por segundo? El tiempo. El tiempo, correcto. O sea, lo que les están preguntando es el tiempo. ¿Cuánto tarda en oír el disparo? O sea, en otras palabras, ¿cuánto tarda la onda sonora en llegar al policía? Entonces, como lo que les están pidiendo es el tiempo, entonces de la ecuación principal, ¿cuál era la ecuación principal?
velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Tiempo. ¿Qué es lo que hay que despejar en este caso? El tiempo, porque es lo que yo quiero calcular en este problema. ¿Bien? Para despejar el tiempo, vean que él está dividiendo. Él no puede estar dividiendo si yo lo quiero despejar. Yo tengo que pasarlo hacia el otro lado Multiplicando. multiplicando, porque para despejar un elemento nunca puede estar en el denominador de una fracción. Y luego, para que el tiempo quede solo, esta velocidad que ahora se encuentra multiplicando, ¿cómo pasa? Dividiendo. Exacto, pasaría dividiendo. Y vean que para yo obtener el tiempo que demora, siempre voy a tener, lo que voy a tener siempre que hacer es dividir distancia sobre velocidad. ¿Ok? Ahí les dejo el problema para que lo terminen. Recuerden que esta distancia hay que convertirla. ¿Ok? Para más datos o más información, 1 kilómetro, este es el factor de conversión, son 1000 metros. Bien, así que lo primero que tienen que hacer es convertir estos 2.04 kilómetros a metros y luego sustituir en la ecuación para calcular el tiempo. Bien, ¿dudas con el problema? No. Bueno, entonces eso ha sido todo por la clase de hoy. Nos veríamos entonces, ya sería mañana, para la clase de programación. ¿Ok? Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Chao.